Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero ser breve. Les quería compartir lo siguiente. Eh, Acá el Partido Justicialista en su canal, en su cuenta de Twitter, quiero decir, eh, digamos, le festeja el cumpleaños a Cristina Fernández. Como sabemos, ella es la presidenta del Partido Justicialista, ¿no? Entonces, que el Partido Justicialista que ella preside se autocelebre, digamos, digo, se celebra a sí misma su cumpleaños utilizando las redes del partido, es una utilización con fines personales del partido. Entonces, me parece que si querés festejar tu cumpleaños, bueno, festejalo dentro de tu ámbito privado, festejalo en tus redes sociales personales, pero no utilices las redes del partido para festejarte a vos misma tu cumpleaños y encima con una bajada de línea, es decir, enfrentó al poder, eso es muy subjetivo, defendió al pueblo, eso es muy subjetivo, a costa de su libertad y eso es entre subjetivo y falaz. Feliz cumpleaños, compañera Cristina, vamos a dar vuelta a la historia, etcétera. Me parece que esto es una utilización personal del partido. Ella no está utilizando el partido con fines, digamos, colectivos, está utilizando el partido con fines personales, ¿no? Entonces, esto está mal, lo haga Cristina o lo haga Menem, o lo haga Dualde, o lo haga quien sea. Obviamente Menem ya falleció, obviamente, Menem me refiero al expresidente Menem, pero digo, a mí no me representan ni Cristina ni Menem, aclaro, ¿no? Entonces, me parece que hacer esto no está bien, digamos, ¿no? El Partido Justicialista lo único que tiene que hacer es, qué sé yo, emitir comunicados, no sé, hablar un poco de la historia de su partido, etcétera, ¿no? Así que simplemente eso. Y por otro lado, está claro que el Partido Justicialista necesita renovarse y creo que la renovación no va a venir de la mano ni de Kicillof, ni ni de Moreno, ni del hijo de Cristina Kirchner, ni de Grabois, ni de Massa. ¿Y por qué? No puede venir o no debería venir de la mano de estas personas. Y cuando digo estas personas no lo digo despectivamente, digo en función de no repetir uno y cada uno de los nombres, digamos, ¿no? ¿Por qué dichas personas no pueden encarar esa renovación? En primer lugar, por su alto nivel de rechazo. Me refiero, digamos, por ejemplo, Cristina, es cierto que tiene que uno de cada cuatro argentinos la apoya. Si nos seguimos por las elecciones parlamentarias nacionales, bueno, sacó cerca del 30% aproximadamente el kirchnerismo y aliados, que no son todos kirchneristas, pero bueno, sacó, digamos, cerca del 30%, es decir, un poquito más del 25%. Perfecto. En rasgos muy generales es uno de cada cuatro argentinos. ¿Qué quiere decir? Que el 70% no te apoya, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, Cristina, no solamente por sus políticas, su narrativa, su discurso, es incapaz de interpelar a los votantes independientes, como así también a la otredad, que ella tiene una opinión muy formada de ella, justa o injusta, no importa, pero tiene una opinión muy contraria a ella. Por otro lado, tenés al hijo de ella que tiene más imagen negativa que ella y mayor nivel de rechazo que ella, incluso dentro del peronismo, tanto él como la Cámpora. Eh, y también tenés a Kicillof, que no tiene tanta imagen negativa como Cristina, pero sí tiene un alto nivel de rechazo. Es decir, tiene un poquito menos de rechazo que Cristina, pero sigue teniendo rechazo. Bueno, ni hablar Grabois, que es una de las personas con mayor rechazo del escenario político, sacó solamente 5% de los votos en una primaria frente a Massa, y creo que tiene un discurso anacrónico, es decir, tiene un discurso cuando a veces habla de reforma agraria, me parece que es un discurso más trotskista que peronista, digamos, ¿no? Entonces, a mí me genera
profundo rechazo, su discurso, su forma de comunicar. Lo veo con un crucifijo colgado y es como hacer cartel de tu credo, de tu religión, de que eras cercano al Papa. O sea, digo, el que tiene su fe no necesita andar haciendo cartel de la misma, digamos, ¿no? Entonces, colgarse el crucifijo como para... Es toda una imagen como para querer dar una imagen de algo, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, por otro lado, Grabois era la persona que pedía más estímulos al consumo en un contexto de alta inflación, y eso es ser piromaníaco, ¿no? Si en una situación de depresión económica se recomienda un enfoque expansivo como el New Deal, por ejemplo, por dar un ejemplo de la historia, y en una situación de alta inflación se recomienda un enfoque restrictivo, bueno, en lugar de recomendar políticas restrictivas, Grabois recomendaba o pedía más estímulos al consumo durante el segundo gobierno, el segundo gobierno no, durante el gobierno, quiero decir, de Alberto Fernández, ¿no? Eh, Incluso en la calle, gritando, diciendo que eran como hacía una comparación con gauchos, no sé, bastante desafortunada. Eh, Después, bueno, más obviamente, otro piromaníaco, irresponsable. Y hay que decir una cosa, si yo creo que Cristina digo, el kirchnerismo tuvo algunos aciertos, sí, ¿no? Por ejemplo, tener una política de desendeudamiento bastante fuerte, digamos, ¿no? Es decir, han desendeudado, casi me trabo con esta palabra, han desendeudado, quiero decir, casi me vuelvo a trabar, bastante en términos de deuda externa. Eh, Eso es un mérito, ¿no? Y se han preocupado mucho por lo social, también es un mérito. También es cierto que han tenido digamos, han menospreciado el problema de la inflación y al menospreciar el problema de la inflación rompieron la competitividad cambiaria. Al romperse la competitividad cambiaria, eh, eh, se desalentó la exportación. Al desalentarse la exportación, este, hubo una merma en el nivel de reservas y al mismo tiempo un exceso de pesos. Entonces, eso te lleva a un escenario en el cual se te deprecia tu moneda y decidieron aplicar un cepo en ese contexto, ¿no? Entonces, es como que Cristina y Kicillof como ministro de Economía rompieron los equilibrios macroeconómicos y Macri los intentó solucionarlos y lo hizo mal. Es decir, la inflación superior al 20% que dejó Cristina, Macri la lleva a más del 50%, con deuda externa, porque endeudó, me decía Macri. Y ni hablar de Alberto Fernández, que nunca agarró la lapicera, y que la inflación del 54% de Macri, Alberto la llevó a más del 200%. Entonces, y todo esto comenzó porque en el 2012 creo que la Argentina debió haber aplicado un ajuste, ¿no? Pero sin sacrificar la industria. De hecho, hasta Perón hizo un ajuste en el 52 sin descuidar la industria. Es decir, es más, voy a poner el gráfico, voy a poner acá el gráfico, tengo acá el gráfico, a ver, lo voy a poner acá se ve, ¿no? Acá se ve muy claramente cómo, digamos, Perón comete un error en su primera presidencia, porque la primera presidencia tiene una inflación interanual de 2 dígitos, ¿no? Si lo normal es tener una inflación interanual de un dígito y baja, es decir, más cercana al 1% interanual que al 9% interanual, más cercana al 1 que al 9, ¿no? Ya el 9 estás coqueteando con los 2 dígitos. Bueno, si ya tenés 2 dígitos, tenés que aplicar una política contractiva. Bueno, Perón, en lugar de hacer eso, heredó esta inflación de 2 dígitos y aplicó un enfoque expansivo, bueno, que terminó apenas con subas y bajas, pese a subas y bajas, terminó en el 38% interanual en el 52, ¿no? Entonces, él hace un ajuste en el 52, se contrae el PBI, 6 puntos, pero este ajuste que hace para estabilizar precios
Da como resultado que para el año 53 pasaste del 38% anual de inflación al 4% anual, lo que te permitió crecer no solamente en términos nominales, ¿no? Creciste 5,4% en términos nominales, sino que también si le descontamos esta tasa de inflación del 4%, esta tasa de crecimiento nominal del 5,4%, y bueno, creciste un punto y pico, digamos, ¿no? Un 1,4 por lo menos. Entonces, creciste nominalmente 5 puntos y en términos reales cerca de un punto, ¿no? Un punto y monedas. Y lo mismo en el 54, donde vos creciste no solamente nominalmente, sino que tu tasa de inflación tan baja permitió también que pudieses crecer no solamente en términos nominales, sino también en términos reales, descontando la tasa de inflación a la tasa de crecimiento nominal. Entonces vos acá tenés un programa de estabilización que de alguna manera no descuida la industria. Y tuviste tensiones, obviamente, con Washington por los comentarios intromisivos, las intromisiones, quiero decir, perdón, lo dije mal, de Braden, pero también es cierto que pudiste de alguna manera intentar normalizar las relaciones bilaterales, primero con Truman y después con Eisenhower, digamos, ¿no? Este, entonces, de alguna manera, eh, sin caer en un rol de sumisión, digamos, ¿no? Porque, digo, Menem tuvo una muy buena relación con Washington, pero desde el seguidismo acrítico, es decir, desde una actitud de lamebotas, desde las relaciones carnales. Perón mejoró sus relaciones con Washington en su segundo gobierno, pero sin caer en un rol de sumisión, ni mucho menos, digamos, ¿no? El mismo Perón que en su momento, creo que en el 47, ¿no? Firma el TIAR, digamos, ¿no? Yo creo que hay muchas similitudes entre Perón y De Gaulle, en el sentido de que son dos proyectos autonomistas y regionalistas en sus respectivos continentes. De Gaulle con formas republicanas, Perón con formas populistas, porque creo que se equivocó con esto del culto a la personalidad del líder en manuales escolares, y creo que los justicialistas tenemos que hacer una autocrítica respecto de ello, una autocrítica histórica, digo, no tiene nada de malo hacer esa autocrítica de cara a la sociedad, pero está claro que esto de creer que ajustar es de neoliberal me parece un error. No es que me parece, es un error. Entonces, por otro lado, incluso hasta Dilma hizo un ajuste para poder estabilizar precios con el apoyo de Lula, incluso, ¿no? Lula, me acuerdo que salió en un video a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por este periodo económico, etcétera, explicándolo para poder estabilizar precios, ¿no? Entonces, si en un contexto de depresión económica hay que aplicar políticas expansivas, es decir, bajar la tasa de interés y dar cheque de estímulo para salir del escenario recesivo, que fue lo que hizo los Estados Unidos en la pandemia, es decir, cuando se amenazaba, cuando el mundo amenazaba con una recesión global, bueno, Estados Unidos, ¿qué hizo? Durante los primeros meses de confinamiento, primeras semanas de confinamientos, bueno, bajó las tasas de interés y dio cheques de estímulo, ¿no? Después, cuando la inflación se empezó a acelerar, cercana al 9% interanual, bueno, subieron los tipos de interés y retiraron los cheques de estímulo. Entonces, hicieron un aterrizaje suave. Yo creo que ese aterrizaje suave lo tendría que haber hecho la Argentina en 2012. ¿Y por qué en 2012? Porque en 2012 la tasa de inflación era del 10% interanual aproximadamente. Y no habías crecido ni un punto en términos nominales. Entonces, vos de 2012 no creces en términos reales. Y si no creces en términos reales, no solamente este, de alguna manera se rompen los equilibrios, sino que también de alguna manera no podés generar empleo genuino, no podés tener políticas de desarrollo, políticas industriales, no lo podés tener. Entonces, de hecho, desde 2012 la Argentina no genera empleo genuino a gran escala, sino que hay más un efecto de rotación generalmente. Entonces, pero no generás empleo genuino, por lo menos desde 2012 aproximadamente, ¿no? Entonces, y esto tampoco se soluciona flexibilizando el régimen laboral, porque Perú flexibilizó el régimen laboral y la realidad es que este, no redujo la informalidad.
¿no? Entonces, y aparte cambiar de un régimen de 8 horas a 12 horas me parece un sinsentido. Por otro lado, está claro que alguno me podrá decir, bueno, pero los médicos trabajan más de 8, bueno, pero los petroleros trabajan más de 8. Bueno, sí, son regímenes especiales, pero la regla general es 8, ¿no? Ahora pasamos de la regla general de 8 a la regla general de 12, es una cosa insólita. Lo único que tendría que haber hecho la ley de una reforma laboral es, de alguna manera, hacer que las indemnizaciones sean menos leoninas para que no perjudiquen ni a pymes ni a pequeños comerciantes, eh, y mejorar la ley de teletrabajo de Alberto Fernández, que es un desastre actualmente, ¿no? Después, no más que eso. O algún que otro, alguna que otra cosita, pero la reforma laboral que hizo ahora el gobierno es un desastre. Para mí, para mí. Aparte, también tenemos políticas sociales que no son no reducen la informalidad. Es decir, vos tenés una asignación universal por hijo que de alguna manera es una ayuda que se estira a 18 años. Entonces, me parece que si la madre tuviese un empleo formal y bien remunerado, no necesitaría esa asignación universal por hijo. Entonces, me parece que dar ayudas por 3, 4 meses aproximadamente, y a cambio de una capacitación en un empleo o perfeccionar las habilidades ya sabidas o aprendidas, y luego de terminada esa capacitación, poder tener una pasantía en el sector privado, eso te podría generar que la ayuda, en vez de durar 18 años, dure 4 meses. Y encima reducir la informalidad, es decir, vos terminás el curso y te doy una inserción en el sector privado, ¿no? Por un año, dos, etcétera. Bueno, redujiste la informalidad y capaz que esa persona después no sigue trabajando en esa empresa, pero por lo menos salió del círculo de la informalidad con esa experiencia laboral formal, ¿se entiende? Y esa experiencia le sirve para aplicar a otros empleos. Entonces, me parece que eso sería lo más adecuado, pero hacerlo gradualmente, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, creo que de alguna manera, si, siendo, en 2012 tenías que hacer un ajuste. ¿Por qué en 2012 y no antes? Porque quizá yo te puedo llegar a entender de que antes tenías un escenario de crisis financiera internacional y necesitabas políticas contracíclicas. Eso te lo entiendo. Ahora, a partir del 2012 tenías que hacer el ajuste y no lo hiciste. Como lo hizo Perón, como lo hizo Dilma. ¿Está? Y no lo hiciste para que lo hiciera el próximo gobierno o por no me están haciendo las palabras ahora, o o por ignorancia, o no lo hiciste por ignorancia, o por incapacidad, o lo hiciste para que el ajuste lo hiciera el próximo gobierno, es decir, Macri. Macri o Scioli. Bueno, ganó Macri, lo hizo Macri. Eh, y lo hizo mal, porque insisto, la inflación pasó del 20 y pico al 54% y con más deuda encima. Entonces, yo creo que Macri tenía un ancla monetaria pensando que la inflación es un fenómeno monetario, bla, 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 bla. Bueno, sí, pero si la inflación es un fenómeno monetario para vos y solamente es eso, bueno, devaluás, tenés traspaso a precios, bueno, no era que era solo un fenómeno monetario. Entonces, bueno, y el kirchnerismo creía, bueno, que solo con un ancla cambiaria alcanzaba, y bueno, y después se emitían, y con poca reserva, bueno, inflación, estímulo, 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 estímulo. Bueno, me parece que un programa tiene que tener un ancla fiscal, un ancla monetaria y un ancla cambiaria, temporal, hasta estabilizar el nivel de precios. Una vez que los estabilizaste, a índices muy bajos, ahí sí flotar, digamos, ¿no? La experiencia del 2002, digo, representa que, digamos, no es lo mismo salir a flotar con un piso con una inflación interanual de 3 dígitos que salir a flotar con un piso de una inflación como tuviste en 2001, que era, digamos, acá está, una situación, un piso muy bajo, digamos, ¿no? Entonces, salir a flotar en ese contexto, bueno, es otra cosa, ¿no? Por eso el piso tiene que ser abajo, ¿no? Por supuesto que puedes tener alguna ventanita de oportunidad para, digo, aprovechando la cosecha gruesa, decir, bueno, no sé, por 30 días
o por 2 semanas vamos a hacer este tipo de cambio diferencial mientras estabilizamos precios para que ustedes tengan esta ventana de oportunidad para exportar, bla, bla, bla. Bueno, pero lo haces por poco tiempo. Si de alguna manera está surgido hacerte reservas, qué sé yo, puede tener sus peros, digamos, ¿no? Pero bueno, esto en rasgos muy generales. Pero está claro que el gobierno de Cristina, digamos, no tuvo una autocrítica. Primero que hace un uso personal, Cristina, del Partido Justicialista. Es el partido de Perón, de Evita, pero no es el partido de Menem ni de Cristina. No les pertenece. ¿Está? Han sido candidatos por el Partido Justicialista, sí, pero no les pertenece. Entonces no hagan un uso personal del partido, ¿no? El partido le pertenece a todos, no te pertenece a vos, Cristina. Encima, digo, 3 de cada 4 argentinos te rechazan. Con o sin razón, no importa, pero te rechazan, ¿no? Eh, entonces me parece que está claro que- que el partido necesita renovarse, la política necesita renovarse, o dentro de los partidos tradicionales, o haciendo nuevos partidos. Si no, este, digo, si lo que te van a ofrecer es Guillermo Moreno, que dice que Trump es peronista, cuando Trump es racista, porque cree que la nación americana es un vínculo étnico, como algunos populistas de la década del 30. Por más que el concepto de populista no existía en ese momento, bueno, como algunos movimientos reaccionarios de la década del 30. Cree eso Trump, como también es imperialista porque invadió Venezuela. Entonces, Perón no era ni racista ni imperialista. Entonces, comparar a Trump con Perón no resiste análisis, ¿está? Eh, entonces, eh, digamos, más allá de que el gobierno de Maduro fue un desastre, violó los derechos humanos, etcétera, proceso electoral fraudulento, está claro que no se justifica la agresión militar ilegal de los Estados Unidos, ni tampoco ni la de Estados Unidos en Venezuela, ni la de Putin en Ucrania. Y en eso Argentina tiene que tener una coherencia estratégica en el derecho internacional porque basa sus reclamos sobre Malvinas en el derecho internacional. Entonces, no podemos tener un doble estándar, ¿no? En materia de derecho internacional. Por eso Cristina se equivoca también cuando justifica lo de Putin, pero condena lo de Trump. Entonces, cuando la agresión militar ilegal la hace Putin sobre Ucrania, Cristina la justifica. Cuando la anexión de Crimea, que es ilegal para el derecho internacional, las anexiones son ilegales, bueno, se anexionó Crimea, Cristina, digamos, o se hace en la neutral o es cercana a Putin. ¿Está? Entonces, me parece que podés dialogar con ambos gobiernos, pero tenés que ser coherente en materia de derecho internacional, y porque tenés que tener una coherencia estratégica porque nuestro país basa su reclamo sobre Malvinas en el derecho internacional. Entonces, Cristina se equivocó con Putin, Cristina se equivocó en su alianza con Maduro, Cristina se equivocó en la política económica del segundo gobierno, Cristina fue la madre de los desequilibrios macroeconómicos argentinos, como también Kicillof, y Alberto y Macri los incapaces de poder solucionarlos, incluso los han emperado, por lo menos en materia de inflación, tanto Macri como Alberto Fernández, uno peor que el otro, en materia de inflación, y en materia de deuda, Macri, bueno, es el peor de los tres, tanto de Cristina como de Alberto, como, ¿no? Entre los tres es el peor, porque no solo que más que duplicó la inflación de Cristina, sino que también, digamos, endeudó. Entonces, está claro que, a ver, si Cristina no hizo el ajuste para que lo hiciera el próximo gobierno como estrategia política, y es una medida de corto plazo, porque, digamos, ahora ella frente a los independientes y frente al mercado quedó como la tipa que no se animó a ajustar, o que tiene una narrativa antiajuste como los trotskistas, digamos, ¿no? Entonces, está claro digamos, esa imposibilidad o negarse a esa posibilidad de un enfoque restrictivo en momentos de alta inflación, o evidencia o una incomprensión macroeconómica básica, ya sea de ella como también de su ministro de Economía de aquel entonces, que era Kicillof, como también, eh,
una desconfianza de los actores del mercado, como diciendo esta persona está negando los ciclos económicos, esta persona está negando la fase de los ciclos económicos. ¿No? Y después te aparece Kicillof que dice, bueno, hay que volver a Keynes, pero él lo hace desde una mirada expansiva. Digo, quizá olvida que Keynes no negaba aplicar determinadas políticas o determinadas restricciones al poder de compra en contextos de alta inflación, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, creo que lo sugirió, ¿no? Si mi memoria no me falla, en un texto de 1940 que era How to Pay the War. Entonces, me parece que una vez Kisilov dijo que se recibió leyendo fotocopias, bueno, se nota, lamentablemente se nota. Eh, me da pena esta situación porque veo que un partido justicialista que no, que tiene muchas deformaciones ideológicas también. A ver, eh, digamos, eh, yo creo bueno, insisto, el primer gobierno de Perón fue expansivo, sí. El segundo gobierno de Perón fue restrictivo, sí. Pero en ambos escenarios fue industrialista y fue nacionalista y fue regionalista y autonomista. Primero muy tenso con Washington, luego mejoró un poquito las relaciones, pero no dejó de ser autonomista y no dejó de ser soberano, porque se relacionó desde la autonomía, insisto, no de la sumisión. Entonces, cuando vos ves a Cristina tan cerca de Putin, bueno, no parece una tercera posición, parece una secretaría de prensa del Kremlin. Eh, Cuando vos ves a Menem con las relaciones carnales y parece una secretaría de prensa del Departamento de Estado. Vos ves la política económica de Menem y es fundamentalismo de mercado y antiindustria. O sea, no es peronista ni en lo económico ni en la política exterior. Y en el tema de Cristina, permitió una base china en Neuquén, que tiene supuestamente fines científicos, pero que después hay que pedir un permiso a la embajada china para poder entrar, digo, como si fuese territorio extranjero. Entonces, me parece que pasar del collar de los Estados Unidos al collar de China no es un ejercicio de soberanía. Eh, entonces, eh, y aparte, insisto, la posición de Cristina justificando lo de Putin en Crimea, eh, diciendo que era una guerra defensiva, una cosa así, digo, todo eso es contrario al interés nacional, digamos. Insisto, tenemos que ser coherentes en el derecho internacional, repudiando lo que hizo Trump en Venezuela, repudiando lo que hizo Putin en Ucrania. Dialogando, sí, pero marcando diferencias. Entonces, eh, creo que el justicialismo, si va a insistir con Kisilov, bueno, se va a equivocar, porque tiene un amplio nivel de rechazo, porque no es un líder, porque es un pelele de Cristina, y se hace el rebelde, pero no tiene personalidad de líder, ni discurso de líder, no es un líder. Es un chico dogmático en lo teórico y, bueno, no es un líder. No me representa Kisilov, no me representa Cristina. Bueno, pero en comparación con Kicillof, Cristina por lo menos tiene personalidad de líder, aunque no siempre actúa como líder, porque cuando pasó lo de Once se escondió, cuando pasa una tragedia se esconde, es escapista, terca, entonces Kicillof muy dubitativo. Es decir, el futuro del peronismo no puede ser Massa, que fue un piromaníaco, estimulando el consumo en un contexto que requería todo lo contrario. Eh, ni Grabois, que no está ni preparado ni intelectualmente, en términos mínimos, eh, y tiene un amplio nivel de rechazo. Máximo Kirchner tampoco, menos, tiene un montón de rechazo, y encima hasta se sospecha que tiene problemas de salud. Ustedes saben de qué le estoy hablando, por un video que se viralizó, que se lo ve en un estado de salud lamentable. No sé si es por todo lo que nosotros pensamos o conjeturamos o no. Si es por ello, no da que un político tenga esos problemas de salud, o que los tuviese, ¿no? Porque tampoco lo puedo asegurar, ¿no? Pero
me parece que tienen que surgir personas nuevas dentro de los partidos tradicionales y a mí el único que me representa soy yo mismo. Así que si tengo que representarme a mí mismo dentro del Partido Justicialista, lo voy a hacer. Si tengo que representarme a mí mismo dentro de un partido nuevo, lo voy a hacer. Difícil en un partido nuevo porque para eso se requieren muchos recursos y me parece que yo, parafraseando a Perón, que dice en la comunidad organizada, que él se muestra lejos del colectivismo marxista, pero también lejos del individualismo liberal, es decir, lejos de la economía del laissez-faire. Bueno, yo estoy en esa sintonía, estoy lejos del individualismo liberal y también lejos del colectivismo marxista. Yo quiero una economía social de mercado, no quiero, y con un arbitraje justo, no ni una economía totalmente cerrada ni tampoco una economía totalmente abierta. Hay cosas que necesitamos, digo, aplicar aranceles a productos que no producís tiene solo efectos recaudatorios, pero castiga al consumidor. Digo, pero aplicar aranceles a productos que sí ya producís localmente para poder protegerlos no me parece mal. Lo que me parece mal es aplicar aranceles a productos que no producís y no tiene ningún sentido eso, ¿no? Eh, Digo, sector automotriz y el acero me parece que sí tienen que tener determinados niveles de protección, ¿no? Después otros sectores es bastante discutible, digamos, ¿no? Eh, pero sí hay sectores estratégicos que sí hay que cuidar y proteger. Y sobre todo me parece que la Argentina lo que necesita es tener una macroeconomía ordenada, un banco central independiente y particularmente tratar de integrarse en las cadenas de valor globales, ¿no? Es decir, un modelo de desarrollo como tuvieron muchos países del sudeste asiático, eh, pero obviamente que no tenemos la productividad ni la disciplina de los obreros del sudeste asiático, eso está claro. Hasta Mujica reconocía las características sociológicas de su clase trabajadora. No voy a repetir las palabras, pero daba a entender que somos más, no somos tan productivos como con otras palabras lo decía, ¿no? Que como los del sudeste asiático, pero sí por lo menos poder aprovechar, tener una macroeconomía ordenada, y, digamos, que poder integrarnos a las cadenas de valor globales sería algo muy beneficioso para la economía argentina y sobre todo para la inyección de capitales por cuenta capital, la inyección de dólares por cuenta capital, digamos, ¿no? En el sector productivo, este, puede ser energético también, digamos, ¿no? De hecho, hasta Perón lo hizo, digamos, ¿no? Pero bueno, nada más. Me parece que sí, que el justicialismo tiene que hacer críticas y autocríticas, tanto a nivel digamos, históricas, como esto de los manuales escolares, que tenemos que hacer autocrítica, fue un error histórico. De hecho, hasta Perón corrigió esos errores, de hecho, hasta cuando los metió preso a Balvin y a Pugliese les pido disculpas. Eh, Digo, me parece que hay que tener esa autocrítica. Y también hay que tener autocrítica de que el gobierno de Menem, insisto, fue relaciones carnales, fundamentalismo de mercado y reconocer que el gobierno de Cristina tuvo muchos méritos en la reducción de la deuda externa y en la salida de la crisis. Primero estabilizó, primero creó las condiciones remes, luego Kirchner se encargó de lo social, bueno, pero tuvo errores, tuvo causas de corrupción, digo, el caso Jaime, un montón de causas. Después, bueno, ya sabemos, el conflicto del campo, el tema de las retenciones, que fue un desastre. Eh, pero bueno, una reducción importante de la deuda externa, es decir, no todo fue malo, pero tampoco todo fue bueno. Pero insisto, en el segundo gobierno tendría que haber hecho un ajuste y tendría que haber eh, ahí se recibía de estadista, si se hacía el ajuste se recibía de estadista, de pragmática, pero no, prefirió ser una política ordinaria, lo lamento. Un estadista ajusta cuando hay que ajustar y expande cuando hay que expandir. ¿Cómo hizo Perón? Perón ya sabía que tenía esta tasa de inflación tan alta, pero dijo, bueno, voy a mejorar lo social primero, ¿no? Voy a sacar a los sindicatos a la izquierda, voy a peronizar la masa social, bueno, voy a tolerar esta inflación. Yo sé que toca ajustar, pero lo voy a tolerar momentáneamente. Y después, bueno, ya cuando es insoportable, así ajusto. Y ajusto bien, sin descuidar la industria, ¿no? Qué buenos números, ¿no? 4% anual, 3,8% anual de inflación. ¿Quién pudiera, no?
Creo que la última vez que tuvimos 3 puntos fue 2003, diciembre de 2003. Luego la salida de convertibilidad, esa es toda de remes, ¿no? Pero bueno, o casi toda de remes. Pero bueno, nada más. Hay que hacer estas autocríticas. Digo, vos no podés renovar el partido con apellidos que generan ruido, ¿no? En el electorado. Digo, no sé, acá en La Plata tenés a los Bruera. Y los Bruera, sin ánimo de ofender a nadie, a ninguno de los Bruera, pero digo, es un apellido que por el tema de la inundación quedó muy quemado. Entonces, vos no podés convencer así a nadie. O Tolosa Paz. Tolosa Paz todos vemos a Tolosa Paz, nos acordamos de Alberto Fernández, digo. eh, no tengo nada contra ella, insisto, pero eh, se necesita aire fresco, jóvenes, jóvenes honestos, no, ni bolcheviques ni ñoquis, ¿no? Yo no soy ni bolche ni ñoqui. Entonces, este, pero bueno, me parece que nuestro partido ha sido un partido conservador, sí, pero un conservadurismo social, con características cachol, es decir, con características de tener gente de izquierda, de gente de derecha, ¿no? Partido atrapalo todo. Y ser un partido más institucional, no volver a repetir los errores del pasado. Antes bajábamos línea con los manuales escolares, después con paca paca, digo, no, tenemos que bajar línea, muchachos. Tenemos que ser más institucionales, más persuasivos. Imponer no, persuadirlos a la gente, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, y bueno, me despido. Así que bueno, espero que Cristina Fernández pueda dejar la presidencia del Partido Justicialista, eh, y pueda renovarse tanto el justicialismo a nivel provincial, nacional, municipal, y sobre todo viniendo con nuevos jóvenes que puedan hacer una alternativa de gobierno, con una macroeconomía ordenada y también con cierto desarrollo de la industria. No como una economía completamente cerrada, porque si no tenés stop and go, ni tampoco con una economía completamente abierta, porque si no van a ser más los dólares que se te van a ir en importaciones que los que vas a generar por las expo. Entonces eso no es sostenible. Si vas a sostener tu modelo para que el tío Scott salude no, te salve, quiero decir, bueno, eso no es sostenible. Como no era sostenible lo de los 90. El modelo se sostenía en función de los dólares que bajaba de los Estados Unidos. Cuando el flujo se cortó, se cayó el modelo. Porque el modelo de paridad cambiaria, lo único que te hacía, o sea, yo creo que en el 95 tendrías que haber salido de la convertibilidad. Si ya estabilizaste precios en el 95, salí y flotá. Bueno, siguió la convertibilidad del 95 en adelante. Es más, miren esto, año 95, 1,6% tenías de inflación. Este piso es ideal para salir a flotar. O sea, no vas a correr una hiper. Flotás, tenés un pico de 20, de 30, de 40% de inflación, pero después cae. Si no hay muchos pesos circulantes, probablemente no hay mucha demanda, no se vende nada porque tenés un escenario recesivo, no se vende nada y encima aumentan los precios, digo, tarde o temprano los precios terminan cayendo porque no se lo vendes a nadie la mercadería. Entonces, me parece que acá tendrías que haber salido a flotar, pero no, lo procrastinaste y hasta que en el 2001 estalló todo. Pero bueno, nada más. Les dejo un saludo, espero no haberlos aburrido, pero creo que estas son las autocríticas que merece hacer la oposición, y creo que tienen que haber nuevos liderazgos dentro de los partidos tradicionales o creando partidos nuevos. Eh, yo trato de ser pragmático. Yo dentro de los partidos no puedo crear un partido nuevo porque no tengo los recursos para poder hacerlo, aunque me encantaría hacer un partido nuevo, nacionalista y democrático. No nacionalista sin Z, aclaremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el camino más
práctico en este momento es incursionar dentro de un partido tradicional, y dentro de un partido tradicional en el cual fue fundado por una figura en la cual tengo muchas afinidades, digamos, ¿no? En términos de política exterior autónoma, regionalista, política comercial pragmática, ajustar cuando hay que ajustar, expandir cuando hay que expandir, eh, pero bueno, bajo mi impronta personal también, ¿no? Yo la tercera posición le digo occidentalismo autónomo, porque digo, Perón decía en una entrevista, ¿no? Somos occidentales y nos sentimos occidentales, pero también aclara que lo hace desde la región. Digo, somos occidente nosotros, ¿no? Tenemos una democracia, cristianismo, etcétera. Somos parte de Occidente en términos culturales, no así en términos geopolíticos, porque no podemos integrarnos geopolíticamente dentro de Occidente porque tenemos una disputa territorial con uno de los miembros de ese Occidente geopolítico, que es el Reino Unido. Y mientras esa disputa no se solucione, no podremos integrarnos geopolíticamente en Occidente, en una alianza militar occidental. Pero eh, en el mientras tanto, yo creo que la Argentina tiene que adoptar un juego de ambigüedad estratégica, este, armarse también, no para atacar a nadie, sino para fortalecer su aparato de defensa, y al mismo tiempo tratar de solucionar este conflicto por la vía diplomática. Eh, pero está claro que la Argentina, eh, digamos, va a seguir siendo occidental, lo es occidental. Digo, cuando los Kirchner sacaron la ley de identidad de género, o cuando sacaron el matrimonio igualitario, ¿eso les parece valores occidentales o les parecen valores autocráticos? No, son valores occidentales. Digo, de hecho, no me acuerdo quién, pero creo que unos sociólogos del CONICET habrían hablado de los Kirchner como un populismo liberal, porque decía que, digo, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, todo ese tipo de cosas eran leyes liberales, ¿no? Por eso hablaban de un populismo liberal. Yo no soy populista, ni liberal, eh, soy un conservador social, pero no voy a discriminar a nadie, eso está claro. No. Creo que no hay que discriminar a nadie, ¿no? Eh, Pese a yo no sentirme, digamos, pese a yo no compartir ese estilo de vida, porque mi estilo de vida es diferente, es más tradicional y conservador, pero yo no voy a discriminar a nadie por sus preferencias, digamos, por quien ame. No voy a discriminar a nadie por lo que hace con su vida privada, sobre a quién ama. No, yo no me meto en eso. No voy a discriminar a nadie, eh, ni por motivos de género, ni raciales, ni si pertenece o no a una minoría sexual. Yo no voy a discriminar a nadie. A nadie voy a discriminar. Pero bueno, es simplemente eso, ¿no? La Argentina, yo digo, si vamos a ser occidentales, porque lo somos, seamos occidentales autónomos. Si Perón decía, somos occidentales y nos sentimos occidentales, pero desde la región. Bueno, yo sigo esa lógica, ¿no? Por eso hablo de un occidentalismo autónomo, ¿no? E incluyo dentro de esa corriente a Perón y a De Gaulle, ¿no? Incluso Perón, cuando viene De Gaulle a la Argentina, le dice a la CGT, recíbanlo como si fuese yo. Y la CGT canta Perón De Gaulle, tercera posición. Bueno, son dos líderes militares, dos líderes industrialistas, dos líderes que hicieron más por los trabajadores que la izquierda, y dos líderes que querían proyectos de autonomía. Perón era autónomo, pero también firmó el TIAR, el TIAR, ¿no? Y De Gaulle era autónomo, pero dijo, bueno, nos salimos a Occidente, sí, bueno, pero no quiero bases extranjeras dentro de Francia, y de hecho echó la OTAN. Entonces, este,
Una cosa es ser aliado y otra cosa es ser vasallo. Me parece que la Argentina no puede por ahora integrarse geopolíticamente en Occidente porque tiene un conflicto territorial con uno de los miembros de ese Occidente geopolítico. Eh, entonces, el día que solucione, el día que la Argentina recupere por la vía diplomática las Malvinas, bueno, ese momento sí podremos integrarnos geopolíticamente en Occidente, pero sin bases extranjeras dentro de nuestro territorio, ni de China, ni de los Estados Unidos, ni de nadie. ¿Está? Es decir, aliados podemos ser de algún país del mundo, pero vasallos, no. Por eso es una integración golista, gaullista, por de gol, lo digo, ¿no? Este, entonces, eh, bueno, el occidentalismo autónomo, o como llamamos acá en Argentina, o como llaman varios en Argentina, quiero decir, tercera posición, es lo mismo, pero dicho de otra manera, ¿no? Así que bueno, nada más. Les dejo un saludo y bueno, y estamos en contacto. Chau, chau.